Esos dos círculos no son del mismo tamaño. Lo que quiero que hagan entonces en este momento es que decidan cuál de los dos círculos es más grande que el otro. Quiero entonces que levanten la mano los que creen que el círculo azul es más grande que el rojo. Una gran parte. ¿Quién cree que el círculo rojo es en realidad más grande que el azul? No son pocos. Antes de que yo les dijera cualquier cosa a estos dos círculos, ¿cuál fue su primer pensamiento? ¿Cuál fue su instinto? Que los círculos eran iguales, ¿cierto? Y la razón por la cual ustedes creyeron que los círculos eran iguales es porque pues, se ven iguales. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que los círculos son exactamente iguales y que esa es la razón por la cual se ven iguales? Exacto. Los acabo de engañar, les mentí y todos me creyeron así. Primer experimento. Son experimentos que he sacado de Facebook, famosos, de pronto algunos los conocen. Segundo experimento. Sí, bien, gracias. Por favor, ¿quién ve este vestido negro y azul? Están absolutamente locos. ¿De qué color es el vestido? Blanco y dorado. Yo sin duda lo veo blanco y dorado y no entiendo cómo existe gente que ve el vestido negro y azul. En serio, ¿dónde ven el negro? No tiene sentido. No tiene sentido. Lastimosamente, he visto otras fotos del vestido y el vestido es en efecto negro y azul. Aunque hayamos, creo que una mayoría que lo vemos blanco y dorado. Entonces tenemos dos experimentos, dos escenarios, dos cosas interesantes. Una en la que les digo algo, en la que ustedes me creen de una, que es mentira. Y no solamente me creen, sino que intentan decir cuál es más grande que el otro, cuál de los dos círculos es más grande que el otro. O sea, que piensan alrededor de esa mentira. Y un segundo escenario, en el que les muestro algo que por más de que yo les diga que es de un color, negro y azul, ustedes ven otro, blanco y dorado. Tenemos dos escenarios muy interesantes que entonces nos ponen a pensar mucho. No importa qué tan claro les diga yo que ese vestido es en realidad negro y azul, los que lo ven blanco y dorado van a seguir creyendo que es blanco y dorado y dentro de 2 semanas, cuando lo vean, no van a estar seguros si yo dije que era negro y azul o si es en efecto blanco y dorado. Lo interesante, y de lo que les quiero hablar hoy, es que esto está pasando en las aulas de clase. Esto está pasando con todos los estudiantes, niños en los colegios, jóvenes en las universidades. Estamos los profesores intentando decir todo de la forma más clara posible. Incluso los buenos profesores somos los que nos sentimos que decimos las cosas claras, que hacemos la presentación clara o que escribimos bien en el tablero de forma organizada. Y los estudiantes, o uno, están entendiendo otra cosa, o dos, no les importa. Entonces, sucede que creemos que entre más claro digamos las cosas, más va a ser mejor va a ser el entorno de aprendizaje del estudiante. Y acá es donde está el error. Wrong, no entre más claras sean las presentaciones, mejor va a aprender el estudiante. Y ojo, no lo digo yo, lo dicen estudios que dicen cosas, por ejemplo, como el estilo de las creencias cualitativas y de sentido común iniciales del estudiante sobre un ejemplo particular. El movimiento y las causas tienen un gran efecto sobre el rendimiento en física, pero la instrucción convencional induce solo un pequeño cambio en esas creencias. Esto digamos que es un estudio particular de la enseñanza de la física, pero a mí me gusta decir que pasa en la mayoría de las disciplinas. Creemos que entre más claro digamos las cosas, más va a aprender el estudiante cuando hay pruebas de que esas presentaciones claras inducen un pequeño cambio en esas creencias. Entonces la pregunta es, listo, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo se ve un ejemplo de esto, por ejemplo, en las aulas? Está el profesor hablando del vestido, diciendo que claramente es negro y azul porque él lo ve negro y azul. El estudiante a las 11 de la mañana con hambre y con ganas de almorzar porque no comió nada, porque no alcanzó a desayunar, probablemente escuche que es negro y azul, aunque lo vea blanco y dorado, y diga, listo, sí, ok, es negro y azul, pero en 2 semanas cuando le pregunten en el examen de qué color es el vestido, él va a decir que es blanco y dorado porque así lo ve, por más de que le hubiéramos dicho que no. Los profesores seguimos creyendo que entre más claro digamos las cosas, mejor va a ser el entorno de aprendizaje y cada vez es más claro que no. En particular, hay una persona a la cual admiro mucho, Derek Muller, reconocido por su canal de YouTube Veritasium, que hizo su tesis doctoral en física en cómo realizar videos de YouTube para enseñar ciencias.
un doctorado en eso. Entonces es increíble. En su estudio y en varios artículos que publicaba con su asesora de grado, se dieron cuenta de algo que me parece muy interesante, y es, en una presentación, en ningún momento el alumno es consciente de que lo que está percibiendo está en desacuerdo con lo que se le está presentando. Para mí esto fue como un breakthrough, una cosa súper bacana de la cual que me di cuenta que yo no sabía, porque yo era de los que creía que entre más claro fuera, mejor aprendían los estudiantes. Pero resulta que es que el estudiante nunca está poniendo en contradicción lo que se le está enseñando con lo que ya sabe del mundo, ¿sí? Digamos, por ejemplo, en una típica clase de física, se le dice al estudiante, en un entorno sin aire, sin resistencia al aire, tanto un piano como una manzana caen al mismo tiempo. Y el estudiante dice, ok, sí, yo le creo al profesor, el profesor es el que sabe, digamos que sí es verdad. Pero entonces resulta que en ningún momento el estudiante está poniendo a prueba eso con lo que dice su intuición. Su intuición obviamente le va a decir que si un piano está cayendo hacia él, se tiene que quitar, ¿cierto? Mientras que una manzana, digamos que pues, se quitará, pero no se quitará con tanto susto. Luego su intuición, así como la intuición dice que los dos círculos son de igual tamaño, su intuición le va a decir que el piano caerá más rápido, por más de que en clase le hubieran dicho que no. Resulta entonces que esta misma gente del doctorado de cómo hacer videos chéveres para enseñar ciencia, dice que si exponemos a los estudiantes a conceptos erróneos comunes, como por ejemplo ese, incluso en entornos no interactivos, puede ayudarles a superar estas dificultades. Como quien dice, dejemos de dictar tema, dejemos de decir las cosas claras, más bien digamos las cosas que no son claras para que el estudiante active lo que se le está enseñando con lo que entiende del mundo, ¿sí? Preguntémosle al estudiante qué color es el vestido. Preguntémosle por qué cree el estudiante que ve el vestido de un color y nosotros lo vemos de otro. Dejemos de dictar clases de la forma más clara posible. Digamos que si acá hay profesores y si algún profesor está viendo este video, sabe que esto ya es verdad. Los profesores ya tienen esto más claro que nunca y sin embargo es muy difícil hacer un cambio al respecto. Ellos dicen, el sistema educativo ya está establecido y es muy difícil hacer algo distinto, es muy difícil cambiarlo. ¿Por qué? Porque tenemos cierto cronograma de actividades que tenemos que cumplir, porque los estudiantes tienen que presentar ciertos exámenes para demostrar si se aprendieron o si se apropiaron o no de ciertos conocimientos, porque hay que avanzar al ritmo que está dispuesto en el cronograma. Entonces dicen, ¿cómo voy a cambiar algo si el sistema está así? Nos hemos dedicado entonces mucho a criticar el sistema, pero pocos proponen una solución. Por ejemplo, los teléfonos hace 150 años eran unas máquinas grandes, complicadas y costosas de usar. Y hoy en día los teléfonos son una cosa lo más simple y barata de usar. No son baratos, pero son baratos de usar. Los carros antes eran carrozas jalados por caballos y hoy en día los carros como los conocemos no tienen nada que ver con eso. Y sin embargo hace 150 años las aulas, la educación consistía en un aula de 20 niños alzando la mano para preguntar o decir algo. Y hoy en día la educación consiste en un aula de 30 o 40 niños en la misma aula levantando la mano para preguntar o decir algo. Entonces, digamos que lo que voy a proponer no es una solución o un cambio al sistema educativo. Lo que voy a proponer en este momento es una opción para los profesores dentro del sistema educativo difícil de cambiar para que empiece a cambiar, para hacer algo al respecto, para que los estudiantes... Hoy el mundo ha progresado, ¿hoy qué queremos? Hoy queremos estudiantes creativos, innovadores, independientes, críticos, con habilidad de conectar cosas. No queremos estudiantes que simplemente sepan matemáticas y física, queremos estudiantes que se expongan tanto a las matemáticas como al arte, como a la danza. Y entonces lo que voy a proponer es una forma en la que de pronto podemos encaminarnos más a motivar a estudiantes a ser ese crítico independiente, creativo, con habilidad de conectar que necesitamos y no simplemente una persona que sepa cuál es el trinomio cuadrado perfecto. Es un trabajo de investigación que hice con el profesor Jorge Zuluaga en la Universidad de Antioquia de 3 semestres con un grupo de física de primeros semestres en el que proponemos 3 cosas esenciales dentro del sistema educativo que tenemos hoy en día.
Primera cosa esencial, ya se las dije, no dictar más clase. El profesor debe dejar de ser el protagonista de la clase. El protagonista de una aula de clase es el estudiante, son los estudiantes. Digamos que es muy difícil, pero se ha demostrado en una metodología que se llama peer instruction o instrucción entre iguales, instrucción entre pares, que si se hace al estudiante un par más, incrementa el dominio del estudiante tanto del razonamiento conceptual como de la resolución cuantitativa de problemas. En esta metodología proponen un aprendizaje colectivo entre estudiantes en donde con algunas lecturas previas y discusiones en la clase, el estudiante aprende más y además participa más en la clase. Díganme, ¿qué profesor no quiere que los estudiantes se participen más? No, hay varios profesores que no quisieran eso. Pero los profesores, digamos, modernos que queremos generar el cambio, quisiéramos que los estudiantes participen más, pero nos cuesta mucho lograr que los estudiantes participen más. Y entonces acá viene nuestro segundo elemento esencial de la metodología, y es cómo hacer para no dictar clase. O sea, si no vamos a dictar clase, entonces ¿cómo vamos a hacer para abordar los temas que son necesarios abordar durante el periodo en el que se tienen que abordar? Nuestra propuesta es una lectura previa a la clase. ¿Recuerdan esa época en la que no existía la imprenta y era imposible reproducir un montón de libros para todos los que estaban en el salón? No. ¿Por qué? Porque esa época fue hace mucho tiempo. ¿Sí? ¿Recuerdan esa época en la que el acceso a la información era muy difícil y no había ni siquiera internet para acceder a ella? Tal vez sí, porque hay unos viejitos por acá, pero la mayoría de los niños y los jóvenes de hoy no recuerdan esa época porque no les tocó. El acceso a la información está ahí. Recuerden, debemos como profesores dejar de ser protagonistas y hacer protagonista al estudiante, hacerlo un par. Dejar que él acceda a la información y llegar al aula de clase a discutir esa información en la que accedió. Los profesores que están acá o que están viendo probablemente dirán como... no, Miguel, pues los estudiantes no leen. Es imposible lograrlo, hacerlo leer. Y ahí es donde yo digo, no. El profesor debe dejar de ser ese de hace 150 años en el que tenía que decirles la información a los estudiantes por la época en la que estaba, y debe ser ahora el que promueva a los estudiantes a buscar esa información. ¿Cómo motivamos entonces a los estudiantes a hacer una lectura previa de la clase? Pues, como les digo, no estoy intentando cambiar la educación dentro del sistema. Sí estoy pretendiendo cambiar la educación, pero el sistema es muy difícil de cambiar. Dentro del sistema está la evaluación, está el hacer exámenes. Hagamos los exámenes sobre las lecturas. Hagamos unos quizzes cada clase sobre la lectura que tuvieron que leer. No pongamos a leer cosas horribles. No hagamos a los estudiantes sentirse así. La idea no es coger la lectura y maltratar al estudiante, ¿sí? La idea es que el estudiante se motive a leer para discutir en clase. Hagámosles quizzes sencillos, no les preguntemos cosas difíciles sobre la lectura. Si la lectura decía que la masa de un carro era 1 tonelada, preguntémosles en el quiz de la clase cuál es la masa de un carro. No les preguntamos cuál es la masa de 3, ni cuál es la masa de medio carro. Preguntémosles cosas sencillas que los motiven, que les haga entender que la lectura que están haciendo se ve reflejada en un resultado. ¿Sí? Hagámosles preguntas sencillas. No estoy diciendo que bajemos el nivel, y en esto entonces entra la tercera parte de la propuesta que nosotros hacemos, y es el elemento de la predictibilidad. ¿Por qué estamos los profesores tan obstinados a que los estudiantes sepan qué es lo que se les va a preguntar? ¿Por qué los profesores guardamos con tanto recelo el examen que le vamos a hacer a los estudiantes? ¿Por qué no mostrárselos desde antes? ¿Por qué no decirles exactamente lo que va a hacer en el examen? ¿Es el examen un momento realmente para pensar y hacer una construcción cognitiva en el cerebro de cómo se resuelve un problema o cómo pasó algo en algún momento de la historia o cómo se entiende una ley? ¿O es el momento del examen simplemente para poner a prueba esos procesos que ya fueron dados en las sesiones de discusión? Dejemos de sentir que el estudiante no debe ganar o como creer, como seguir siendo el protagonista de la clase. Si involucramos a los estudiantes en un entorno de predictibilidad,
los estudiantes van a estar mucho más motivados a estudiar. Por lo menos eso hemos mostrado con nuestro curso y eso queremos motivarlos a que los otros profesores hagan. Voy a hacer un experimento sencillo en el que quiero que hagan conmigo lo que yo voy a hacer. En primer lugar, con su mano derecha, por favor, hagan esto en su pecho o en su mano o en su pierna, si quieren. ¿Sí? Conmigo. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 1, 2, listo. En el 3, quiero que con su mano izquierda también golpeen su otra pierna. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hasta ahí todo bien. Digamos que eso es lo que le estamos poniendo a los estudiantes a leer. Ahora, algunos no son capaces, imagínense. Algunos son capaces. Ahora quiero que sigan haciendo eso, pero todavía no lo hagan, solamente mírenme. En el 1 y en el 2, con la pierna derecha, sin dejar de hacer eso, hagan lo siguiente. 3, 4, 1, 2... perdón. Perdón. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Quién es capaz? Pocos. Todos fueron capaces de no dejar de hacer con la mano derecha, algunos. Pero miren que la mayoría no. Digamos que entonces el primer 1, 2, 3, 4 es lo que ponemos a leer. Digamos que el 1, 2, 3, 4 es el ejercicio que pongamos en la lectura. Y la mayoría de los profesores lo que están haciendo en el examen es poniendo al estudiante a hacer algo de este estilo. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Cualquier profesor de música sabe que eso no tiene sentido, que hay que ponerlo a practicarlo desde antes. Entonces, hagamos eso también en las clases de historia, de geografía, de ciencias, de biología, de física, de matemáticas, de ética, de filosofía. ¿Por qué no? ¿Por qué no poner al estudiante en un entorno de predictibilidad? Les dije que nuestra metodología tenía tres elementos, pero voy a mencionar un tercer elemento, un cuarto elemento, pero que lo menciono como 3A, porque es un elemento opcional, que sé que a muchos profesores no les va a gustar, y es, permitámosles a los estudiantes a repetir exámenes. No el mismo, pero a repetir un examen que le evalúe los mismos conocimientos. ¿Por qué no? No es un objetivo de la educación que el estudiante aprenda a mejorar a lo largo del tiempo en el curso. ¿Por qué no queremos que los estudiantes repitan? Pues porque es más trabajo para el profesor, porque hay que calificar más, porque es muy difícil, sí, yo entiendo, pero cuando hicimos este experimento en la Universidad de Antioquia nos dimos cuenta que de todos los que perdían, el 50% de las personas que repetían aprobaban, es decir, mejoraban. Y no era el mismo examen, era completamente puntos distintos que evaluaban los mismos conocimientos. Nuestra propuesta es entonces que estos 3, 4 elementos básicos que están acorde al sistema educativo como lo tenemos hoy en día, tal vez puedan motivar más a los estudiantes a ser más creativos, más independientes, más críticos y a conectar más elementos. Algunos pueden decir, oye, pues si estaban repitiendo exámenes les iba mejor, pero recuerden que además estaban siendo autodidactas, estaban aprendiendo a leer un texto científico por su cuenta y estaban aprendiendo a estudiar y a mejorar para los exámenes. Entonces, ¿por qué no? Porque es más trabajo para el profesor. Si se estructura de forma correcta, de pronto no es más trabajo para el profesor. Lo último con lo que quiero terminar, que digamos es la base que nos motivó a construir este proyecto, es esta frase de Carl Sagan de su libro Los dragones del Edén. Por regla general, las sociedades humanas no son innovadoras, sino más bien jerárquicas y ritualistas. Cualquier sugerencia de cambio se acoge con recelo, ya que implica la incómoda transformación futura del ritual y la jerarquía imperantes. Es decir, la situación de una serie de rituales por otra, o tal vez por una sociedad menos estructurada y regida por un número inferior de rituales. Sin embargo, llega un momento en que es preciso que las sociedades cambien. Los dogmas de un pasado tranquilo son insuficientes para un presente tumultuoso, aseveró Abraham Lincoln. Muchas gracias.